Amén. Bueno, mis amados, tenemos un parachá, como dice la hermana Aris, apasionante. Qué lindo, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Vayikra, Levítico, y vamos a estar en el capítulo 21. Este parachá realmente abarca en el capítulo 21 hasta el capítulo 24. El libro de Haftará lo tenemos en Ezequiel 44:15 y el libro de Brit Hadasha lo tenemos en Gálatas capítulo 3, verso 26, que entre otras cosas esta mañana con los hermanos de Europa habíamos acordado leer los textos bíblicos de Haftará y de Brit Hadasha y al final tiempo se nos pasó y no lo hicimos. Pero estas son las citas, las voy a repetir. Libro de Vayikra, capítulo 21 al verso 24, al capítulo 24, verso 23. Y el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 15 al 31. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3 al verso 26. Voy a concentrarme un poco en la parte inicial del texto de hoy y me voy a referir puntualmente en una escena muy interesante de de Levítico capítulo 24, verso 10, un poco más adelante. En principio, es muy importante que recordemos en este parashá Emor, dígalo conmigo, Emor, ve que sí, se lo aprendieron, ¿verdad? Siempre, mire, hay una forma como podemos aprender un texto bíblico, hay una forma como podemos aprender un mensaje. Si yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿cuáles de los 54 parashot del año es el que usted sabe que ese es suyo? Que usted dice, este parashá es mío, me identifica, lo aprendí, lo tengo en mi corazón. ¿Usted qué parashá mencionaría? Pues hay muchos. En lo personal a mí me impresiona enormemente Lech Lecha. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ese parashá a mí me apasiona. Pero es difícil elegir uno entre 54 porque todos son profundamente especiales. Pero si a usted le cuesta mucho aprenderse uno, apréndase este. Emor. Amor. ¿De qué parashá usted se acuerda? Del parashá ese que dice amor. Entonces, nunca se le olvidará este apasionante parashá. Este texto trae, entre otros temas, los siguientes, y veremos algunos de ellos. Las impurezas que el ser humano tiene frente al contacto con cuerpos muertos. Cuando hablo de cuerpos muertos, no solamente me refiero al cuerpo humano, sino también, en algunos casos, de animales. Las leyes que se deben considerar frente a una situación de duelo. Ya miraremos el contexto de estas historias. Las leyes que tienen que ver con el estatus del Cohen. Y esto me parece importantísimo, porque es necesario que podamos nosotros todos juntos tener claro, dígalo conmigo, soy un sacerdote. Y como sacerdote, como levita, mi vida, mi entorno, mi diario vivir, tiene que ser, por supuesto, un estatus diferente. Yo ya no soy de la religión tradicional, yo ya no pertenezco a una denominación, a un concilio en el que me dicen tienes que hacer esto y no puedes hacer esto. Ahora conocemos la verdad de la Torah y la verdad nos hace libres. Cuando nos hace libres no significa libertinaje. Libre significa que conocer la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si yo conozco a la verdad, y tú quién eres, yo soy la verdad, dice Mashiach, entonces significa que mi mente corresponde con la mente de Mashiach. Mi pensamiento corresponde con el pensamiento de Mashiach. Mi hablar, mi decir, mi mirar, mi ver, mi hacer corresponden con la identidad de Mashiach. Entonces ahora puedo decir, soy libre de la mentira, del engaño, soy libre del mal pensamiento, soy libre de la shonara, soy libre del yeser hará, la mala inclinación, soy libre. Por eso el estatus nuestro tenemos que cuidarlo enormemente, porque ya nosotros no somos parte de ninguna manera del mundo. Hemos sido llamados a la luz, salimos de la oscuridad, pero no pertenecemos a la oscuridad. El Eterno dice, tómalos, no te pido, Padre, que los quites del mundo, pero te pido que los
guardes del mundo. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Por lo tanto, el sacerdote tiene, por supuesto, un estatus. Alguien me escribió alguna vez y me dijo: pastor, cuando usted menciona el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, pareciera ser que usted está hablando del estatus económico. ¿Eso significa entonces que los de Torah son de mejor condición económica? Aleluya. Abraham era uno de los hombres, o fue uno de los hombres más ricos de la historia. Los reyes, David, Salomón, eran hombres extremadamente ricos. Pero yo no me estoy refiriendo al estatus económico, me estoy refiriendo a tu corazón. Y mi corazón ya no es el corazón vil del mundo. Mi hablar no es el hablar vulgar, soez, agresivo, humillante, pedante del mundo. Mi pensamiento no es el pensamiento indecoroso, el pensamiento mentiroso, engañoso. Hasta mi forma de vestir debe tener un estatus diferente. Nosotros los varones vestimos pulcramente. Las damas, nuestras amadas hermanas, mujeres, esposas, niñas de la congregación, visten decorosamente, porque nuestro estatus en la santidad es otro. ¿Estamos bien? En este proceso y en este tema de la Parashá Emor nos habla de la ordenanza de santificar el nombre de Hashem y no profanarlo. No mencionar el nombre de Adonai en vano. ¿Sabes? Nosotros teníamos esa tendencia religiosa. Dios le pague. ¿Cómo así que Dios le pague si el que se endeudó fue usted? Si usted no va a ir al dealer a decirle al dealer: pues el carro no lo puedo pagar, pero Dios lo paga. No, un momento, es que el que firmó el contrato fue usted. Páguelo usted. Que Dios le pague, que Dios le pague, que Dios le pague. Y a toda hora involucramos a Dios en nuestros asuntos en los que Adonai no tiene esa responsabilidad. ¿No les ha pasado? Y por Dios y todo por... No. Tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos mención al nombre santo, santo, santo de nuestro amado Hashem. De paso, Hashem significa nombre. Y hay algo interesante, miren, vienen cosas a mi corazón ahora. Cuando nosotros estamos aquí en la reunión, en Shabbat, y para todos los hermanos en las naciones, hay algo interesante y ustedes tienen que ser observadores del pensamiento judío. Con los varones Kadosh estamos tomando unas clases, unas conversaciones en las que estamos tratando el pensamiento judío. ¿Cómo piensa un judío? ¿Un judío tiene problema con el Shabbat? Por favor, para un judío el Shabbat es el honor y es el momento más importante de su vida. Cada Shabbat, esa es su prioridad. Pregunto, ¿algunos hermanos de Israel Casa Integral en Torah tienen problema con el Shabbat? Mire al lado, mire para allá, mire para acá. Muchos tienen problema con el Shabbat. ¿Y qué problema? No tienen problema para nada, pero para Shabbat es un problema. Pregunto, para los varones de nuestra comunidad judía, los hermanos judíos dentro de la casa de Israel, los hermanos de Judá, ¿tienen algún problema con el Brit Milá? Ninguno. A los 8 días nace su bebé, nació, y a los 8 días el bebé es llevado a Brit Milá. Ahí no hay tal: pastor, ¿y usted qué opina? ¿A usted le parece? ¿Usted está de acuerdo? No. El niño es llevado honrosamente al Brit Milá. Por lo tanto, nosotros en este proceso de transición a la Torah, recuerden que nuestra transición es a Torah, no a raíces hebreas. Eso está claro aquí, ¿verdad? Espero que esté claro en las naciones. Y si alguien nos está escuchando hoy por primera vez en Israel Casa Integral, somos una casa comprometidos en Torah. Gracias Hashem porque nos entregaste la Kadosh Torah. Y si nos entregas las raíces hebreas del idioma, aleluya, Baruch Hashem toda rabá. Amén. Aleluya, excelente. Pero por ahora Torah en español, que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestros hermanos de Judá se colocan su talí, ¿hay algún problema para ellos colocarse el talí? Ninguno, es su identidad. Pero cuando ellos están orando
y pronuncian el nombre y dicen en algunas de las oraciones que leemos aquí en casa, Baruch Hashem, ¿qué hacen? A ver, ¿quién lo ha observado? Que no sea la pastora Pili. ¿Quién ha observado cuando los hermanos de Judá están, por ejemplo, con el Shema y dicen Baruch Hashem? ¿Qué hacen? Baruch Hashem, el nombre santo. Y lo primero que ellos hacen es inclinan su cabeza o levantan un poco sus talones en señal de honra. Así es que si lo hacemos aquí en casa, quedaría muy bien que lo hiciéramos. Cada vez que podamos decir Baruch Hashem, porque es el nombre santo de Adonai. Entonces, espero que eso no tenga problema para con ninguno de nosotros, porque nuestro pensamiento hispano-latinoamericano dice, ese pastor sale con unas cosas que a mí no me gustan, esas cosas. No me importa si te gustan, es la Torah. ¿Estamos? Entonces el parashá de hoy, Emor, vamos al capítulo 21, dice, leámoslo por favor en las primeras notas, en los primeros versos que tenemos para hoy, dice, Adonai dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, ahí está la palabra Emor, diles, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Esto es interesantísimo, porque lo que la parashá nos quiere llevar al trasfondo es cómo vivir una vida completamente kadosh. ¿Qué significa la palabra kadosh? Kadosh, todos podemos decir santo, pero más que santo en la traducción hebreo-español, kadosh significa apartado. ¿Estamos? Un hombre kadosh es un hombre apartado. ¿Apartado de quién? ¿De su esposa? No. Apartado de todo aquello que tiene contaminación. Si yo estoy en mi sitio de trabajo, para ustedes quienes desarrollan actividades laborales en empresas, en su empresa o en cualquier punto, y usted está rodeado de gente en su entorno que muy probablemente no conocen de la palabra y no tienen temor de Hashem, probablemente usted escucha un lenguaje soez, probablemente usted ve actitudes indignas, irreverentes, irrespetuosas, entonces un varón kadosh apartado no puede contaminarse con ese tipo de gentes que tiene a su alrededor. Si usted tiene en su sitio de trabajo, en su comunidad, aún en su familia, gentes que hablan mal, que se expresan mal, que se quejan del gobierno, que se quejan del salario, que se quejan del uno y se quejan del otro y murmuran y comentan, usted tiene que inmediatamente decir, mis oídos son kadosh, por lo tanto mis oídos no se pueden contaminar. Gente tóxica, out. Y miren, esto de las redes sociales es un ejemplo impresionante. En estas redes sociales tenemos a gente hablando, escribiendo, enviando mensajes, haciendo cosas absolutamente absurdas e indignas. Aún gente que tenemos en nuestros propios perfiles. Hemos dado, recibimos, aceptamos, admitimos a un montón de gente que no sabemos quiénes son. Y repentinamente surgen comentarios inapropiados. ¿Qué tenemos que hacer? Más fuerte, hermana Yoli. Delete. Que parezca un accidente. Delete. No le tiemble la mano por eliminar gente. No, es que yo quiero que en mi perfil se vea que tengo 10,000 personas. ¿De qué te sirven 10,000 tóxicos? Necesitas una persona que te dé una palabra, alguien que comparta la palabra. Pero si tienes gente con mensajes inapropiados o cosas inapropiadas, delete. Yo doy delete todos los días en mi portal a cientos de gentes. Porque yo no quiero gente tóxica a mi alrededor. Somos sacerdotes, somos gente que tememos a Adonai. Y esta palabra dice, no te contamines con muerto. Ahora, aquí tenemos que hacer una salvedad interesante con esta historia.
porque la palabra del parachá de hoy nos dice de qué manera el Cohen, el sacerdote, puede tener contacto con muerto, y nos menciona quién. Dice, si es quién, papá, mamá, ¿verdad? Parientes cercanos, y nos menciona a su hijo o su hermano. El 3 me causa curiosidad. O una hermana virgen. O sea, dice hermana virgen porque no tuvo esposo. Pero murió, y ¿cómo el hermano va a saber si es virgen? El hermano. O sea, el Cohen dice, dentro de las excepciones para que el Cohen pueda tener un contacto con un cadáver, puede tocar el cuerpo de su padre, de su madre, de su esposa, de su hijo, de su hermano o de una hermana, pero debe ser virgen. Y ahorita que se murió le dice, hermanita, ¿yo qué hago? ¿Usted sí es virgen? ¿Sí fue virgen de verdad? O sea, cuente, ¿yo cómo hago para saber? Porque yo no sé si la puedo tocar, yo no sé. Pues nunca se casó, pero pues virgen yo no sé. ¿Me están captando? O sea, es interesante. ¿Cómo yo puedo establecer? Dice, que no haya tenido marido, pero no tuvo marido, pero uno no sabe. Imagínense. Señora, se supone, uno supone muchas cosas. Eso es lo interesante. Ahora, es interesante porque dice, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Ahora, siempre que hemos mencionado este parachá de Emor en los años anteriores, siempre, por supuesto, viene a mi corazón dos escenas. Una, por razones de mi trabajo hace muchos años, muchos años, trabajé para una entidad de mi país en la que mi labor fue, y ustedes lo saben porque lo he compartido muchas veces, llevar a cabo las experiencias forenses de levantamiento de cadáveres. Al principio para mí fue una actividad muy incómoda, pues es que eso no tiene de agradable absolutamente nada, pero finalmente con el paso de los días me volví insensible a esa situación. Es decir, para mí ya ver cadáveres, tocar cadáveres, alzar cadáveres, pasar cadáveres para allá, pasar cadáveres para acá, ya no significaba absolutamente nada. Podía dormir tranquilo, podía comer tranquilo. Al principio fue una situación fuerte. Pero se volvió el tema tan insensible que perdíamos el sentido de la impureza de un cuerpo. No hay algo que tenga tan pésimo y fatídico, ¿cómo puedo decir la palabra? Fatido, corríjanme los hermanos, por favor. El peor olor que puede, fétido, gracias, que alguna vez usted pueda, y Dios permita que no tenga que hacerlo, que una persona pueda respirar. El peor olor que una persona puede respirar es un cuerpo humano en descomposición. Usted probablemente ha respirado olores nauseabundos, la muerte de un animal, una res, no sé. Pero el cuerpo humano es lo más apestoso que puede haber. Se los digo porque pasé 3 años en medio de cadáveres putrefactos y es asqueroso. Pero lo asqueroso de lo fétido es que terminas acostumbrándote al olor. ¿Me están captando el mensaje? ¿Cómo es el pecado? El pecado es asqueroso. El pecado es fétido. Pero terminamos acostumbrándonos a él y lo empezamos a encubrir y termina oliendo bien. Entonces, cuando vinimos a Torah, ustedes recuerdan que en el nivel 2, usualmente, cuando ocurren fallecimientos de nuestros hermanos de las congregaciones, el proceso funeral, ¿dónde se realiza? Aquí. Bueno, no aquí en esta casa, pero me refiero a la tarima, al púlpito. ¿Lo han visto? Sebastián, nuestro hijo, ustedes saben, pastor en la primera congregación bautista de la ciudad, él realizaba 3, 4 funerales semanales. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo se muere la gente en esa iglesia? Pues sí, mucho, todas las semanas, 2, 3, 4, eso no falta, 2, 3, 4 a la semana. ¿Cómo así, pastor? Entonces esa iglesia está vacía. No, es la iglesia más grande de la ciudad.
pero el número de personas que asisten son personas todos de tercera edad, muy mayores. Ellos pertenecieron durante toda su vida a la misma congregación, nunca pasaron de un lugar a otro, son hombres de ahí. Se acaba de fallecer uno de los más antiguos, 75 años fue miembro de esa congregación. Fue profesor de la escuela con Camilo y Sebastián, fue el conductor del bus, fue el coach de béisbol, fue su amigo, fue una persona hermosa. Hoy Sebastián me está mostrando algunas fotografías que hizo justo en estos días con su familia. ¿Y a dónde lo presentan? Siempre, ¿dónde? En el púlpito, caja abierta. Y todos los hermanos de la congregación pasan y lo saludan y se despiden. ¿Y qué están haciendo ahí? Impurificación. ¿Por qué? Porque la Torá lo prohíbe, pero sin embargo, como no conocemos la Torá, entonces cometemos esa impurificación. Entonces Sebastián sale de la casa y Pili, siempre la pastora Pili pregunta: ¿a dónde vas hoy, hijo? Mami, tengo un funeral, voy a atender un funeral, tengo que predicar en el funeral hoy. Y cuando regresa, la pastora Pili está como un agente de seguridad protectora de su casa en la puerta y le dice: hijo, desvístete, desvístete. Mami, ¿cómo así que me desvístete? No me entras a la casa porque tu ropa viene contaminada. Entonces él ya sabe, abre la puerta un poquito, se desviste, ya la mami le tiene su batica lista, sube inmediatamente a su baño, a ducharse, a limpiarse, a cambiarse. Esto nos enseña la Torá, esto no es un asunto de religión. Entonces, cuando nosotros vinimos a Torá y yo leí el Parashá Emor en aquellos tiempos y encontré esta escena en el que el sacerdote está contaminado al tocar muertos, yo me pregunté: Padre eterno, ¿cuántos cadáveres pasaron por mis manos? ¿Cuántos? Y voy a decirles que no fueron 2 o 3, fueron miles que tuve que recogerlos, quemados, incinerados, destruidos, putrefactos, de todas las escenas que usted quiera. Violencia, guerrilla, muerte, etcétera. Y cuando hicimos nuestro primer tevilá, el primer tevilá de Israel, Casa Integral, y fuimos a ese mikvah y estuve en aquel río, yo recuerdo que me postré de rodillas en aquel pozo de agua y me humillé y me fui a esas profundidades y yo clamaba: Adonai, Padre, purifícame, porque jugué con ese tipo de muerte. Digo, jugué en el sentido, era mi trabajo y yo no tenía ninguna temor, ninguna algo que me dijera: no lo hagas. Tanto que guardaba en una caja en mi casa, en mi cama, bajo mi cama, miles de fotografías de todos aquellos cuerpos que algún día había practicado el levantamiento de cadáveres. ¿Todo por qué? Porque en mi estudio profesional, en el derecho, quería hacer una tesis de graduación con el concepto de las causas de la muerte, como por ejemplo un suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Y entonces tenía las fotografías del ahorcado, del que se disparó, el que se incendió con un galón en gasolina y se prende fuego. Eso son cosas impresionantes y yo todo lo tenía documentado. Y las notas que dejan cuando fallecen, al suicidarse, dejan una nota y escribir las notas. Casi siempre las notas tenían una cita bíblica. Me impresionaba eso. Siempre dejaban un texto bíblico como referencia. Es impresionante. Entonces mi idea de hacer un trabajo de tesis forense pues era una idea y un proyecto extraordinario, ¿o no? Excelente. Pero resulta que un día vino a mi casa la pastora Pili. Íbamos en nuestro proyecto de matrimonio, íbamos a empezar a seleccionar qué cosas iba a salir de mi casa, qué cosas no, ya para nuestro apartamento, ya teníamos el apartamento, estábamos mirando qué ibas a llevar de casa y la pastora Pili resultó ser mejor detective que el detective. Y empezó a escudriñar y a escudriñar. Y de pronto vi cuando pasó la mano y miro abajo, debajo de la cama y me dice: ¿y eso que está en la caja qué es? Y yo le dije: oh, por favor, no toques, no mires, es algo muy personal.
Me dijo, entre tú y yo, personal, no hay nada. Aquí es clarito como el agua, la verdad nos hará libres. Y cuando ella empezó a observar todo lo que vio allí, me dijo, qué cosa tan atroz es esta. ¿Cómo tú puedes guardar esto? Esto no puede ir a nuestro nuevo hogar. Y dije, tienes toda la razón. Esto hay que quemar toda esta insensibilidad de la muerte. Este parashá entonces nos habla, dígalo conmigo, de la importancia de la santidad. Adonai le dice a Moshe, háblale al pueblo de la santidad. Pero dentro del pueblo en santidad, si hay alguien que debe estar en absoluta santidad, son los sacerdotes levitas de la casa. ¿Están conmigo? Por eso, en el nivel 2, ustedes recordarán que no podía subir al púlpito el líder que llegó tarde, el líder que había un testimonio mal, alguna situación. Pero también en este parashá nos menciona algo, y no voy a ser muy explícito allí, y es el varón Cohen debe ser esposo de una mujer no prostituta. Lo lee, ahí está en el texto. No prostituta, ni sustituta. Hay una diferencia entre prostituta y sustituta, entiendan las dos palabras. Pero lo que me refiero es, el sacerdote debe tener una mujer esposa. ¿Cómo? Perdón, una mujer esposa que cumpla las labores de santidad. Porque si él es santo, ella tiene que ser santa. Porque si él es un hombre kadosh y ella no es una mujer kadosh apartada, entonces hay una condición indiscutiblemente de un yugo desigual. Usted se imagina el Cohen Gadol saliendo el viernes por la tarde a la Keilah y Aarón, ¿y usted como para dónde va? Mi amor, voy a la congregación, a la Keilah, tengo chavas. No, hágame el favor y se sienta aquí. Aquí hay muchas cosas que hacer. No se ha terminado de limpiar la casa. Deje que mañana vaya, mande a otro. Mande a Miguel, que vaya él. Y al día siguiente, ¿para dónde vas? Tenemos Shabbat. No, que lo transmitan por internet. No, si una mujer Kadosh no está en coinonía con el sacerdote Kadosh, entonces este parashá nos reclama que deben ser matrimonios concentrados, debidamente preparados como hombres y mujeres de Adonai. ¿Están conmigo? Y más adelante, y no entro, repito, a los detalles, nos dice que debe ser esposo de una sola mujer. No se casará un Cohen o un sacerdote con mujer divorciada. Es otro de los aspectos de este parashá. Entonces se pregunta uno, ¿cómo un hombre sacerdote se va a casar con una mujer divorciada? Y cómo hoy, en el contexto del siglo XXI, vemos a muchos sacerdotes que no solamente son matrimonios de uno, sino 2 o 3 o 4 o 5 divorcios. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, pastor? Usted examine el rabino Google y se dará cuenta que muchos de los hombres que enseñan en estas redes, y lo digo con respeto porque Adonai me ha bendecido con una esposa y un hogar. Yo no quiero tocar aquí el manto absolutamente de nadie, pero quiero significar que hay en particular un hombre que conocemos cercano, que yo sé que ustedes han visto, y es divorciado 5 veces. Bueno, 4 veces porque se acaba de casar con su 5ª esposa. Y uno se pregunta, ¿y enseña Torah? Y tiene miles de seguidores. Y yo me pregunto, ¿y esos seguidores qué son? ¿Es que no ven? ¿Es que no preguntan? ¿Es que son ciegos? ¿Es que siguen como el mulo? Siguen ahí para adelante sin mirar para ninguna parte. Este parashá nos lleva entonces a que los sacerdotes tienen un mandamiento mucho más alto que el pueblo. El pueblo debe entrar a un nivel kadosh, apartado, pero los sacerdotes estamos en una responsabilidad mayor que el pueblo. Yo no puedo exigir estudiar la palabra si yo no estudio la palabra. ¿Cómo les exijo a ustedes estudien la palabra si yo no doy una muestra a ustedes de mi estudio personal? ¿Están conmigo?
Yo no me puedo reunir en una reunión de varones cada Shabbat a enseñar un tema si yo no formo parte de ese tema, y me puedo presentar delante de ustedes con testimonio de la Torá que lo que estoy enseñando se cumple porque escrito está y porque yo como sacerdote estoy cumpliendo con esa enseñanza. Yo no puedo presentarme como un sacerdote, hablar de que un hombre no puede tener 2, 3, 4 matrimonios cuando es lo que la Torah enseña, y sin embargo esta persona se ha divorciado ¿cuántas veces? Entonces nosotros tenemos, dice la palabra, examínalo todo, y cuando lo examines todo, ¿qué dice la palabra? Retened lo bueno. Por lo tanto, este parachá viene con temas muy, pero muy interesantes, y quiero concentrarme ahora, por favor, acompáñeme, vamos a ir directamente a un punto que me parece muy importante que tratemos hoy. El verso 6 en el capítulo 21 dice: santos, santos serán a su Elohim y no profanarán el nombre de Adonai, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos, santos, santos. Dígalo conmigo, santos. Quiero que tengamos simplemente este principio básico porque es el centro puntual de la enseñanza. Pero por favor acompáñenme al capítulo 24, verso 10. Porque aquí surge una historia que pocas veces se enseña, pero que tiene un sentido extraordinariamente importante y que necesitamos considerar en este día. Atención. Libro de Vayikra, capítulo 24. Y vamos a ir puntualmente al verso 10. Comencemos la lectura. Dice, como aparece en sus Biblias el texto, en mi texto aparece un título que dice: castigo del blasfemo. ¿Cómo aparece en otra versión? ¿Quién más tiene otra versión bíblica? ¿Perdón? Lapidación dice en tu versión. ¿Lapidación de qué? Lapidación de un blasfemo. Hermano Luis. Castigo de un blasfemo. Y en la versión Valera que tengo aquí en mis manos dice castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita. ¿Quién es el hijo de una mujer israelita? Por favor, Luchito, más fuerte. El hijo de una mujer israelita es un judío. Entonces parafraseemos el texto. En aquel tiempo, el hijo judío de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Un momento, vamos despacio. Entonces tenemos a una mujer israelita que tiene un vínculo, asumamos, matrimonial con un hombre judío. Tienen un hijo que es judío porque el asunto judío viene por maternidad. ¿Estamos claros? Hasta ahí no hay problema. Pero el texto empieza a hablarnos con una claridad un poco desconcertante porque nos dice: el hijo de una mujer israelita, hijo de un egipcio. Eso es como si podemos decir la hermana Pili, bueno, no voy a poner a la hermana Pili, otra persona. La hermana Juanita es colombiana, tiene un hijo que es colombiano de un padre mexicano. ¿Y es que acaso porque es padre de un mexicano hay algún problema? Pero aquí entendemos el problema. Aquí entendemos que hay una situación social, bíblica, interesante, porque es una mujer judía. ¿Y cómo así que los judíos se mezclaron con los egipcios? ¿Me están captando? Esta mujer, ¿cómo pudo ser que es una mujer judía, israelita, que conoce la Torá y termina casada, voy a ponerlo en ese término, casada con un hombre egipcio? Entonces miren cómo el tema se torna ya muy interesante. Quise hacer el cuestionamiento para que veamos los conceptos. Y el hijo de la israelita, un judío, y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Un momento. Vamos despacio. El hijo de la mujer judía, ¿qué es? Un judío. ¿Y qué dice el texto? Que ese hijo de la israelita, que es un judío, se enfrentó con un judío.
¿Cómo dice israelita? No, dice, vamos a leerlo. Dice, y el hijo de la mujer israelita, perdón, estoy en el verso 11, ¿no? Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, no, ese todavía no, atrás, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Entonces, aquí estamos hablando que hay un conflicto entre dos judíos, un israelita judío y el hijo de una israelita judío, hijo de un padre egipcio. Y observen cómo la Torá se toma el tiempo tan minucioso de explicar el detalle que este judío que enfrentó a este judío es un hombre kadosh porque es judío, pero este judío que es hijo de israelita, que es un judío, es un hombre de un hijo, es hijo de un padre egipcio. Entonces aquí empiezan a ver, estaba mirando el texto esta mañana y estaba empezando a concluir una escena muy típica en las noticias aquí en los Estados Unidos de América, no tanto en nuestros países. Aquí en Estados Unidos lo podemos identificar mejor. O por lo menos cuando yo veo las noticias de estas catástrofes que ocurren en este país, en las escuelas, los homicidios y todas estas escenas, ¿usted qué piensa cuando describen al autor del crimen? Yo lo primero que quiero escuchar es el origen, la nacionalidad de quien disparó. Y atención, las noticias dicen, en una escena dantesca la noche anterior, un hombre asesinó a 22 personas con un fusil R-15 y disparó indiscriminadamente asesinando a la maestra, a los niños, a los estudiantes, a los padres, a los agentes de la policía. El autor de este crimen fue un ciudadano. ¿Qué? Americano, hispano, chino, ruso, lo que sea. Pero cuando te dice americano, yo digo, gracias a Dios fue un americano, que mató a americanos. Por favor, entiéndame el ejemplo. No digo gracias a Dios por eso, perdón, corrección. Pero lo que quiero decir es, menos mal que no fue un hispano. Porque qué vergüenza para la comunidad hispana que un hispano entre y asesine a un montón de gente. Pero esta escena la vimos esta semana, no sé exactamente, no conozco el punto, pero esta semana un hispano apuñaleó a 5 personas y los mató. Y cuando se nos dice de un hispano, ¿a ustedes no les produce en su corazón dolor? Pero ahora viene el segundo punto, hispano. ¿De qué nacionalidad? Que no me diga que colombiano, porque se me cae la cara de vergüenza que un colombiano esté en Estados Unidos matando gente. Pero cuando dice salvadoreño, digo, uff. Menos mal. ¿A usted no le pasa? Y si dice mexicano, uy, menos mal. Nicaragüense, uy, menos mal. ¡No! Una comunidad hispana que infringe la ley y asesina a otro, no importa si la nacionalidad es esta o es la otra, nos está identificando a toda una comunidad. Y es triste, hermanos, cuando salimos a la calle y la noticia está en furor y los noticieros y todo el mundo el hispano, el hispano, el hispano. Y usted entra a un lugar y la gente como que dice, ay, un hispano. Un hispano. ¿Me están captando un poquito el ejemplo de lo que quiero llegar? Aquí hay 2 judíos. Uno que es israelita de nacimiento y el otro que es de nacimiento de una mujer israelita, pero de un padre egipcio. Por lo tanto, a este que tiene la tilde de padre egipcio, lo miran con buenos ojos. Porque tiene un historial de opresión, de Egipto, de maltrato, de esclavitud. Y la gente dice, ¿cómo puede haber un judío? ¿Cómo puede haber una mujer judía casada con un hombre egipcio? ¿Cómo puede haber un colombiano o una colombiana casada con un mexicano? ¿Cómo puede haber una colombiana casada con un hondureño? ¿Cómo puede haber un hondureño casada con un mexicano? Yo digo, ¿cómo hacen ahí? Yo no entiendo cómo una salvadoreña se casa con un colombiano y después pelean si comen papusa o comen arepa. Y eso es una batalla. Es que nosotros en El Salvador dormimos así. No, y es que nosotros en Colombia dormimos así. No, mijo, pues aprenda a dormir. Y eso es una batalla.
¿Me están captando? Es difícil, esto parece curioso, pero cuando hacemos ceremonias, ustedes saben, ustedes tienen familias, amigos, gentes conocidas que están casados entre países. Y a veces yo les pregunto a la gente, les digo, ¿y cómo están ellos? Me dicen, ay, pastor, no, ni se entienden, no saben ni para dónde van. El uno va por aquí, el otro va por allá. Están graves, porque no logran. Y bueno, no será siempre la regla, por supuesto que hay hogares de familias, por ejemplo, americanas casadas con hispanos o hispanas casadas con americanos y forman hogares excelentes y se extienden. Y si no hablan el inglés y no entienden el idioma, imagínense el problema. Si esta mujercita preciosa que Adonai me entregó es Made in Colombia y yo soy Made in Colombia, pero ella es Made in Bucaramanga y yo soy Made in Bogotá y no nos entendemos. Oiga, mijo, ¿cómo le parece? ¿Cómo será si yo fuera un gringo y esta muchachita una colombiana? Yo creo que ahí sí ni agua ni aceite, pues. ¿Están captando? Entonces, es un poco la historia que aquí la Torá se toma el tiempo de narrarnos el detalle. Vamos al siguiente verso, dice: el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, me pasé un punto y coma, gravísimo en una lectura, pasarse un punto además. Entonces, dice, voy a repetirlo, el hijo de la mujer israelita, que ya sabemos que es un judío por parte de mamá, blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe. Y la pregunta es, ¿por qué lo llevaron a Moshe? Si la Torá es absolutamente clara, ¿qué se debe hacer cuando se blasfema el nombre de Adonai? ¿Qué se debe hacer? Ustedes que han leído la Torá. La respuesta es pena capital. Debe morir. Debe morir. ¿Ustedes recuerdan a Condorito? ¿Alguien alguna vez leyó Condorito? Los hermanos en internet saben, Condorito. Condorito fue condenado a pena capital porque cometió un delito. Condorito es una revista humorística. Entonces a Condorito lo llevaron, fue condenado a pena de muerte en la cámara de gas. Después ni modo, a la cámara de gas, un chiste. Anticipo que es un chiste, gracias, qué revelación, gracias. Entonces, cuando Condorito fue sentado y lo amarraron en la cámara de gas, él miró hacia arriba y se dio cuenta que el techo, no había techo, era aire libre. Entonces Condorito dijo, ¿cómo así? Me van a matar en una cámara de gas en un lugar donde el techo está libre. Estoy hecho, aquí no hay problema, aguanto la respiración, me hago que estoy muerto y me sacan. Porque el gas no se va a escapar, el gas. Cuando dieron la orden, ejecución. Y por ese hueco que arriba en el techo le cayeron 10 tanques de 100 libras de gas en la cabeza. El que lo entendió, lo entendió. Hay que entenderlo, hermana Pili. Por misericordia, ríase, por favor. Espero que lo hayan. Ella por allá a las 10 de la noche me dice, ¡ay, sabes qué! Me acordé del chiste, buenísimo. Ella es de revelación un poquito retardada, ¿no? Hay que explicárselo. Chiste que se explica no es chiste. Seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llevan al joven blasfemo a Moshe si todos conocen la Torá? Y aquí hay un punto interesante. Porque este es un hijo de un egipcio. La pregunta jurídica legal es, ¿aplica la ley de la Torá israelita al hijo de un egipcio? No ahí sea que las Naciones Unidas se nos metan en este asunto y estemos en un problema jurídico legal por territorio, por fronteras y por nacimiento. ¿Me están captando? Entonces el pueblo dice, no podemos tomar una decisión contra este blasfemo que debe morir a menos que Moshe determine qué debemos hacer. ¿Lo captaron? Vamos bien, mire, esto es un proceso legal interesantísimo. Entonces en ese proceso sigue la historia. Dice, y lo pusieron, su madre, aquí dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó, entonces lo llevaron a Moshe. Y su madre se llamaba Selomit,
hija de Dibrí, de la tribu de Dan. Oiga, qué interesante, porque aquí nos dice que es un hijo de la tribu de Dan. La tribu de Dan no es una tribu grande, no es una tribu, perdón, no es una tribu pues reconocida, una tribu que tenga gran influencia, pero no nos está diciendo que es de la tribu de Judá, nos está mencionando que es de la tribu de Dan. Tendríamos que hacer un pequeño estudio de la tribu de Dan para entender por qué quedó escrito que pertenece a la tribu de Dan. Se los dejo como tarea porque es interesante. ¿Vamos bien? De la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Adonai. Y habló Adonai a Moshe diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréguenlo toda la congregación. Miren, aquí se ocurre algo interesantísimo. ¿Ustedes recuerdan la ofrenda Hatán? ¿Ustedes recuerdan de qué se trata la ofrenda Hatán? ¿Verdad que todos lo recuerdan? Digan así para la cámara, para que la gente diga, ah, sí saben. Digan así, sí, sí. ¿Ustedes recuerdan qué es la ofrenda Hatán? Eso, no saben, pero digan que sí, tranquilos. Hatán significa que cuando se llevaba la ofrenda al momento del Mishkan, entonces la ofrenda que llevaba representaba su condición de pecado. Y para que ¿cómo se llama? El cordero llevara el pecado del hombre, ¿qué tenía que hacer? Colocar la mano sobre la ofrenda de tal manera que al sacrificarlo su pecado quedara eliminado. ¿Recuerdan eso? Digan que sí, digan que sí, digan sí, sí, amén. Excelente. Yo sé que ustedes se acuerdan, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí dice la palabra, el chico está preso, es un judío, blasfemó el nombre de Adonai y hay una condición. Blasfemar el nombre de Adonai significa muerte. ¿Ustedes me están captando lo que les estoy diciendo? Blasfemar el nombre de Hashem significa muerte. Lapidación, dice en tu Biblia, o en tu versión mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos tan rápidos. Dios lo bendiga, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Adonai le pague, que Dios le pague, mijo. No, un momentico. No, así que nosotros vamos pronunciando el nombre de Adonai por aquí, por allá, por todo lado, como si eso fuera pues. No, hermanos, cuidadito con mencionar el nombre de Hashem indebida, impertinente y inadecuadamente. Eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Un día una persona nos llamó y nos dijo, a mí me gusta mencionar yo hate by hate, yo digo yo hate by hate, yo estoy lavando la loza y digo yo hate by hate, y estoy lavando el baño y yo hate by hate. Y le dije, hermana, con todo respeto, pero el nombre Kadosh, el nombre santo, tú no lo tienes por qué estar mencionando. Pastor, usted no me diga lo que yo tengo que hacer porque a mí me gusta decir el nombre. Pues mucho cuidado, porque puedes estar blasfemando el nombre del Eterno. Y no le gustó, pero la comunidad judía es muy respetuosa. Ellos ni siquiera pronuncian el nombre Dios, ni siquiera pronuncian el nombre Dios. ¿Está conmigo? Pero nosotros sí somos muy rápidos para soltar el Dios ligeramente. Santidad, la palabra nos está llamando a santidad. Inmediatamente dice el texto que fue sacado el blasfemo fuera de la cárcel y llevado ¿a dónde? Fuera del campamento. Es decir, cuando nosotros con nuestros dichos de nuestra boca o nuestras acciones blasfemamos, empañamos, dañamos el nombre que es sobre todo nombre, ¿qué dice la palabra que se debe hacer? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Aquí se está ocurriendo un fenómeno en los últimos días que ustedes recuerdan que no habíamos permitido aquí por años. Ocurrió hace 2 semanas o 3. ¿Cuál es? Luchito está en la jugada. Está muy bien. Prohibido en la casa de Hashem entrar por esa puerta con el café, con el McDonald's. Lo estoy diciendo por tu mesa precisamente. Yo no sé, tienes que probarme que eso es mío porque yo no creo. Mi mesa es esta y aquí no hay nada, así es que, hermana Pili, I'm so sorry. Confrontación.
Hermanos, no podemos pasar por esa puerta haciendo de la casa de Adonai, de esta casa de Adonai, un lugar santo, hacer nuestro sitio de comidas. Entonces entra el biscuit, entra la hamburguesa, entra el café, entra la soda, entra el jugo, entra una cosa, entra la otra. Y lo peor no solamente que entra, sino que empieza a haber desorden, boronas. Ay, que el café se volteó. Ah, no importa. Ay, la hermana Anita limpia. No, un momentico, un momentico. No pasaremos por esa puerta, digan conmigo, no pasaré por esa puerta con ningún elemento que contamine la casa de Hashem. Que tenemos un cafecito ahora por razones del programa de estudio Maná y todo, sí, afuerita, tómese su café, afuera, recoja las basuritas, tírelas a la basura, porque todo lo dejamos ahí, todo lo dejamos ahí. Hermanos, disculpen, no estoy hablando de esta congregación, es un ejemplo que estoy dando de alguna parte. Es necesario que si blasfemamos el nombre de Hashem, dice la palabra, debemos ser llevados fuera del campamento. Es decir, cuando se suscitan hechos inadecuadamente fuera del propósito Kadosh, como varón, como esposa, como mujer, como hijo, como familia de esta casa, la orden que Adonai entrega es fuera del campamento, debe ser expulsado. Ustedes recuerdan las parachá, Metzorá y todo esto, cuando hablamos del leproso. ¿Qué ocurre con el leproso? Debe ir fuera del campamento y debe incluso llevar un cartel que diga: soy chismoso, soy mentiroso, soy perverso, soy vulgar, soy esto, soy lo otro, soy un leproso. La gente debe decirle a toda la gente quién es, y entonces será llevado fuera del campamento. Y cuando pase el tiempo fuera del campamento y pase por su tiempo de tikkun y pase por su tiempo de teshuvá y pase por su tiempo de sanidad, cuando esté completamente sano, regresará y se presentará con el sacerdote, y entonces el sacerdote lo revisará, lo examinará y dirá: ahora estás sano. Hay una diferencia entre sano y salvo. ¿Estamos claros? Fuimos con la pastora Pili hace algunos años, yo esto lo he compartido, a un hospital que nos pidieron ir a orar por una persona. La persona estaba ya con dictamen médico de muerte. El médico dijo 2 días, 3 días, la persona va a morir, no tenemos médicamente qué hacer con la persona. Entonces, pues cuando a usted lo llaman y lo invitan para orar por alguien, ¿usted qué hace? Pues usted va, usted es un hombre kadosh, usted va con su palabra, va con su Torah, y usted ora en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Y nosotros, ¿cómo declaramos o cómo oramos? Decimos: Padre, si es tu voluntad, sánale ahora, sánale, dale vida. Pero resulta que la voluntad del Padre es que se lo quiere llevar. ¿Por qué nosotros le llevamos la contraria al Padre? Porque creemos que nosotros somos autosuficientemente capaces de llevarle la contraria al Padre. Entonces, yo iba a empezar a orar diciendo esas palabras: Padre, bendícele, sánale, Padre. Y de pronto la pastora Pili se acerca al lecho, a la almohada de esta persona y dice: hermana, ¿sabes que tus días para morir han llegado? Hoy o mañana debes partir. Y los hermanos que estaban ahí, la familia, los hijos, y yo volteé a mirarle: Pili, es por sanidad. Y Pili decía: ¿estás preparada para partir? Y cuando hizo esa pregunta, me cayó el 20 y dije: claro. ¿Cómo es posible que oremos por sanidad y no oremos por salvación? ¿Me captaron? Entonces ella, en su lecho agonizante, dijo: no estoy preparada para partir. ¿Qué tengo que hacer? Y Pili le dijo: tienes que abrir tu corazón para que Yeshua HaMashiach te reciba y puedas partir en shalom. Y dijo: estoy preparada. Dime qué tengo que hacer. Y entonces la pastora hizo una oración con ella, la trae a recibir de Hashem, ora con ella y le dice: mujer, ahora eres salva. Ahora eres salva. Ahora que eres salva, si el propósito de Adonai es sanarte, Adonai te va a sanar. Y para la gloria de Hashem, al segundo día la señora se levantó y salió sana,
¿Cómo salió? Salva y salió sana. Y los médicos decían, ¿cómo pudo ocurrir esto? Si ella tenía un dictamen de muerte. Porque no era salva. Pero cuando fue salva, Adonai dijo, ahora salva, serás sana. Y yo dije, no, es que ustedes saben, nosotros venimos a orar por sanidad. Absolutamente. Estamos para servir. Hermanos, tenemos que aprender. Entonces veamos aquí ya para concluir la historia qué ocurre. Dice entonces que coloquen las manos sobre él. ¿Quiénes? Todos los que escucharon la blasfemia. Por favor, ¿usted me está escuchando? Escúchenme. Todos los que escuchan la blasfemia. Si alguien llega a su casa, hermano, y dice, es que eso de Shabbat, eso no existe, eso es una cosa de los judíos, eso de la Torah. ¿Ustedes desde cuándo salieron con el tema de la Torah? ¿Ustedes desde cuándo salieron con ese tema de primicias? ¿De dónde salió eso? ¿Ustedes desde cuándo encienden una vela? ¿Cómo así que ustedes usan un talí? Y usted escucha la blasfemia. No importa que sea el judío o hijo de egipcio, pero si está blasfemando de nuestra Kadosh Torah, entonces la palabra dice, todos aquellos que escucharon están contaminados. Por lo tanto, el Parashá nos dice, es necesario hoy tener limpieza y pureza. Coloquen su mano, todos aquellos que lo escucharon, sobre la cabeza del que blasfemó. Tóquenlo, acérquense a él y descarguen en él toda la contaminación que él produjo, porque contaminó su cuerpo, su alma, su espíritu. Y entonces dice inmediatamente que la congregación así lo hizo, y entonces fue apedreado. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a Adonai llevará su iniquidad. Y la pastora Pili habló de iniquidad y habló de transgresión. Y el que blasfeme el nombre de Adonai ha de ser muerto, por toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si él blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere algún animal, que ha de restituirlo animal por animal. El que causare la lección en su prójimo, según hizo, así sea hecho. Verso 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal cual así será. Conclúyalo en esto, con la vara que midéis, seréis medidos. ¿Qué nos dice entonces la Torah en este precioso emor de la semana? Hermanos, amor. Hermanos, misericordia. Hermanos, cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestros ojos, cuidémonos en todo nuestro ser, porque somos hombres apartados de toda oscuridad, de toda tiniebla y de toda mentira. No podemos estar hoy en el siglo XXI en Torah con la mentirita santa. Es que esto es una mentirita, es una cosa chiquita, pues no es una cosa que uno diga, ay, qué mentira tan bárbara. No, no hay mentira pequeña ni hay mentira grande. No hay mentira pequeña ni hay mentira grande. Por lo tanto, un hombre kadosh, un hombre apartado, que todos estamos en un proceso de transición, tenemos que aprender a madurar esta historia. Tenemos que aprender a madurar nuestra vida. Yo sé que no soy perfecto, la pastora Pili no es perfecto, el hermano Jorge, el hermano Javier, la hermana Irma, a quienes estamos todos aquí en esta reunión, tenemos y adolecemos de imperfección. Pero no significa que la imperfección sea mi tema de conversación con nadie. No, es que el hermano Miguel es una buena persona, muy querido, a mí me cae muy bien, pero es que el hermano Miguel, cuidadito, blasfemo con decir una A del hermano. ¿Están conmigo? Porque si estamos haciendo ese tipo de uso con nuestra palabra, estamos, este hombre, aunque siendo un judío, hijo de un egipcio, llegó a una conclusión. Y aquí la conclusión es simple. La Torá y las ordenanzas se cumplen para el pueblo de Israel como se van a cumplir para todos los que estamos en la dispersión. Ah, no, es que eso es para los judíos, eso es para los israelitas. No, un momentico. Si Adonai es mi Elohim, yo estoy bajo la sujeción de la Torá y todas las ordenanzas se cumplirán
porque estamos bajo esa sujeción. Cuando el pueblo de Israel salió de su condición de esclavitud de la casa de Egipto, salieron consigo otros pueblos. Y todos esos pueblos fueron testigos y estuvieron presentes al momento de la entrega de la Kadosh Torah. Por lo tanto, cuando se entregó la Torah, fue entregada a la casa de Israel y a su vez a todos los pueblos que estuvieron presentes en aquel lugar. Por lo tanto, la justicia de la Torah es para todos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Hashem, porque en una Torah tan sencilla nos hablas de una manera tan contundente para decirte, Padre, acércanos cada día más a tu Kadosh Torah. Permítenos ser perfeccionados en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que decimos en todas formas, que mis actos, mis acciones, mi pensar, mi compromiso sea absolutamente a través de la luz de tu Kadosh Torah. Que nadie me señale, que nadie me juzgue porque hice o dejé de hacer. Que el lugar donde yo me encuentre, en mi trabajo, en mi escuela, en mi comunidad, en mi propia familia, en mi entorno donde me desarrollo día a día, la gente pueda decir, no cabe la menor duda que este es un hombre de Dios, un hombre kadosh, un hombre apartado. Un hombre apartado que no está contaminado del mundo. Un hombre apartado que incluso cuando visitamos un restaurante, si nosotros vemos que hay suciedad, contaminación visual, mal ambiente, pues sabemos que aunque me guste mucho el restaurante, pero que como hombre kadosh no es mi lugar, ni el de mis hijos, ni el lugar para mi esposa, entonces buscaré otro lugar, porque como hombre kadosh tengo que ser puro, hasta en detalles tan pequeños como estos. ¿Saben? Yo les he insistido hace muchos años, de hecho hace días que no lo hago. Podríamos hacerlo esta tarde. Cuando presté servicio militar me enseñaron mis superiores que el vehículo que fui asignado para conducir debía estar completa y absolutamente limpio todos los días. Cuando recogía al oficial que me correspondía recoger, todos los días el vehículo debía, mi única tarea era mantener ese vehículo impecable y poder recoger al oficial, llevarlo, traerlo, aún a su familia, llevarlos y traerlos. Entonces aprendí algo. Como yo nunca tuve antes un vehículo, hasta cuando fui al ejército, pues entonces debía mantenerlo limpio. Ustedes recordarán, hermano Luchito, hermano Félix, que llevan más tiempo. Hace muchos años yo les dije, voy a hacer inspección de sus vehículos. ¿Te acuerdas? Y les dije, voy a hacer inspección de sus vehículos. Porque su vehículo, a mí no me interesa el año, el modelo, la marca. Me interesa que su vehículo esté limpio. Entonces hice el ejercicio, ¿te acuerdas? Y le dije a un hermano, discúlpame, ¿podrías llevar un momentico aquí a la tienda que necesito comprar algo? Me dijo, claro, pastor, con mucho gusto. Cuando salimos me dijo, uy, no, pero pastor, ¿sabe qué? Pastor, perdón, ¿por qué no me hace un favor? Venga, llamemos al hermano, que el hermano mejor lo lleve. Le dije, no, quiero ir contigo. Pastor, me lo voy a ser sincero. Esos niños que yo tengo, usted sabe, esos niños, ese carro me lo tienen hecho un desorden. Y mi esposa, ni le diga. Vaya, mire, me da pena con usted. Pastor, me da pena que se suba al carro. Entonces dije, buena estrategia. Voy a hacer inspección de vehículos. Porque ¿qué te sirve que tengas tu carro aquí casi todos con autos del año? ¿O no, Tito? Un carro tan bonito, del año, elegante, fino. Y yo me voy a subir al carro de Tito, de José, perdón. Y entonces encuentro el McDonald's, la salchicha, el pedazo de huevo por allá. No creo, por supuesto, creo que no. Voy a hacer inspección. Pastor, ¿no podría ser el próximo fin de semana? No, es hoy. Porque cuando Hashem venga no le va a decir, la próxima semana te hago inspección. Hashem viene en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra que debemos estar ¿Están preparados? Espero que sí. ¿A quién puedo hacer inspección hoy? ¿A qué vehículo puedo hacer inspección hoy? El hermano Félix levantó la mano y dice, yo no tengo problema. Perfecto. ¿Quién, hermana Adriana, puedo hacer inspección?
ahora mismo hacemos inspección. Todos calificados. No, y Jorge dice, pilas, mujer, no, ¿cómo le ocurre? Bueno, hermanos, shalom, muchas gracias. Amén, bendición para todos. Shalom. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.